Pero de todo esto vamos a hablar con este gran invitado que tenemos en la jornada de hoy, el señor Leandro Santoro. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bienvenido. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, gracias por estar acá para charlar un ratito. Bueno, las primeras apreciaciones de esto, ¿no? ¿Cómo estás viviendo? Llega el viernes, ves toda la semana, ¿te parece que pasó un siglo o fueron 5 días cortos de la semana? No sé cuándo termina la semana y cuándo empieza. Es como una continuidad en la cinta de Moebius, ¿viste? Qué sé yo, esta semana fue una semana intensa, vino el jefe de gabinete al Congreso, hubieron distintos acontecimientos que me parece que marcaron también la agenda, que fueron algunos paradigmáticos, como la represión a los jubilados, algunos debates que se dieron también en los medios. No sé, yo tengo la sensación que vivo una pesadilla. No puedo terminar de entender cómo celebran el ajuste a los jubilados, no puedo terminar de entender cómo un sector de la sociedad se mantiene indiferente frente al sufrimiento de nuestros viejos. Entiendo, por supuesto, que haya gente que tenga esperanza en el gobierno de Milei, porque legítimamente el tipo ganó, vino a proponer una nueva Argentina, entonces yo estoy seguro que hay mucha gente que debe estar confiando en que en algún momento la va a enderezar, pero no puedo entender tampoco como gente que sabe de economía, que sabe de política, que ya sabemos lo que va a pasar en este país, no reacciona y acompaña de la manera que acompaña a un proyecto que genera una recesión, una pérdida de poder adquisitivo del salario. A ver, acá no hay magia, ¿me entendés? No están haciendo una transformación neoliberal muy distinta a la que hicieron Martínez de Oz o Macri, ¿no es cierto? Y Leandro, terminó mal. Y en ese no entender, digamos, ¿se puede intentar buscar una respuesta en el accionar del peronismo en los últimos años? Porque digo, hoy Cristina, en la carta de 8 páginas que publicó, al final hace, ¿no? Como una recapitulación de lo que para ella fueron errores, sobre todo el último gobierno peronista, que le darían cierta explicación a lo que está pasando hoy. Es un fenómeno global yo no creo que tenga una explicación exclusivamente local. Por supuesto que el tema de la autocrítica puede ayudar porque corrige algunos errores y al corregir errores, más que nada, digamos, conceptuales, ¿no? Eso puede contribuir a que en el futuro no se vuelvan a cometer. Dicho lo cual, te digo, francamente, yo creo que hay que discutir el futuro. Acá lo que hay que discutir es cómo se crea riqueza, cómo se redistribuye esa riqueza, cómo se modernizan las estructuras sociales del país, cómo se repiensa el aparato productivo, cómo se repiensa el aparato del Estado. Hay que discutir para adelante. La discusión para atrás, un ratito está bien, pero un ratito. Después vamos para adelante. No, yo igual creo que discute para adelante. No estoy hablando de la Cristina, no leí la carta todavía. Ah. Pero en general te digo mi posición, porque también, más allá de la carta de hoy de Cristina, hay un montón de compañeros que dicen, bueno, acá hay que hacer una autocrítica. Sí. Yo coincido con que hay que hacer críticas y autocríticas, pero no coincido con que haya que hacer un espectáculo de eso. Creo que es un error, que lo que hay que buscar son comunes denominadores para adelante y en todo caso la autocrítica del pasado se hace corrigiendo cosas en la propuesta para el futuro, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso que se entienda bien. Yo creo que la Argentina necesita tener un modelo de desarrollo industrial que esté pensado sobre la base de que la Argentina tiene potencialidades que otros países de la región no tienen. Bueno, su minería, su energía, tiene muchos su capital humano, tiene muchas potencialidades para desarrollar. Eso requiere un montón de laburo que no se hizo durante la gestión de Alberto y que no se había hecho antes en la oposición cuando gobernaba Macri. Bueno, esto hay que hacerlo ahora y es una buena manera de mostrar cómo se construye el futuro. Claro, pero digo, coincido con ese país, digamos, que queremos, porque eso genera no solo riqueza, sino también mano de obra. Pero de otro lado tenés un gobierno que dice, mirá, nosotros vamos a abrir las importaciones, vamos a dejar que entre todo. Si el empresario argentino, la pyme, no se adapta, es un problema del empresario argentino, tiene que cerrar, que cierre. No claro, ya lo vivimos con Martínez de Oz. Acá no hay novedad. La apertura indiscriminada de la economía, si vos no tenés en cuenta que ese proceso de integración y de apertura tiene que ir acompañado por una transición que permita que distintos sectores económicos que vienen operando para el mercado interno se puedan transformar y no vas acompañando ese proceso de apertura, genera cierre de fábrica. Claro. Bueno, entonces, el punto es cuando vos creés que las soluciones las tiene el mercado nada más. O cuando creés que todas las soluciones las tiene el Estado. También es un error eso. Lo que hay que buscar es un punto de equilibrio. Nosotros creemos en una economía mixta. O sea, si vos querés, por ejemplo, cosa que yo creo necesario y deseable, que la Argentina pueda exportar bienes de capital, bienes sofisticados, no solamente soja, trigo y maíz, sino productos con valor agregado, bueno, ahí tenés que hacer todo un laburo en acercar al sector industrial con el sector de la ciencia y la tecnología. Eso implica que el Estado tiene que cumplir un papel. Si vos querés, por ejemplo, ir a buscar mercados porque tenés productos que pueden competir con otros productos en el mundo a mejor precio y a mejor calidad,
Bueno, la Cancillería tiene que cumplir un papel. Sí. Yo no la veo a Mondino yendo a buscar mercados para la Argentina. Sí, la pregunta es, que se me ocurre a mí, ¿no? Es cómo se hace para discutir estas cuestiones más serias o más de fondo cuando el escenario está tan embarrado, ¿no? Porque pareciera como que no se pueden discutir estas cosas porque el presidente insultando, del otro lado, bueno, todo lo que también se descubrió de Alberto Fernández, como que está todo demasiado embarrado, es la sensación. Sí, y bueno, la gente está como espantada también. Está bien. Sí, pero ahí tenés dos opciones. O te sumás al puterío o tratás de salir rápido de ese barro que decís vos y plantás una agenda de futuro. Y es lo que yo creo que hay que hacer. O sea, yo aprovecho el tiempo con ustedes para decirle, mira, para mí hay un horizonte en términos del desarrollo económico de la Argentina y de un equilibrio social muy diferente al que está proponiendo Milei a partir de algunas cosas que son las que te estoy diciendo. Por ejemplo, yo creo que tiene que haber un esquema de regulaciones. No existe economía desarrollada en el mundo que permite que sea el mercado el que se autorregule. El Estado cumple un papel, ni planifica ni se lleva hasta el detalle cada una de las decisiones que se toman, ni tampoco deja que sea el mercado el que defina. Hay un equilibrio, ¿no es cierto? Bueno, cuando no hay ese equilibrio, cuando no existe ese equilibrio, te pasa lo que le pasó a Estados Unidos en el 2008. Tenés la crisis de la subprime, ¿no es cierto? Porque desregulaste el sistema financiero y explotó la economía mundial. Bueno, punto. Ahí, con el tema de regulaciones tenemos que hacer un trabajo. Segundo lugar, el equilibrio fiscal. Che, ¿es importante el equilibrio fiscal? Por supuesto que es importante el equilibrio fiscal. ¿Cómo se construye? Bueno, el gobierno dice ajustándolo a los jubilados. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Y bueno, por ahí es momento de repensar el esquema tributario de la Argentina. Eso lo decía Mazot, lo dijo Mazot también. Bueno, puede ser. O sea, yo no niego que no tenga coincidencia. Lo que estoy hablando es de un equilibrio fiscal que sea sustentable, tanto en términos financieros como en términos sociales. Entonces, eso significa repensar, por ejemplo, los gastos tributarios, que son esos famosos impuestos que la Argentina no cobra porque subsidia algunas industrias como Mercado Libre. O significa pensar, por ejemplo, una política para luchar contra la evasión fiscal, contra la elusión fiscal y contra el contrabando. Elusión fiscal, hago asterisco, que se potencia con el rigging, que permite que las empresas puedan evadir legalmente impuestos, ¿no es cierto? Y ni hablar el tema de un esquema tributario que sea más justo. A ver, a mí me parece insólito que el presidente diga yo estoy bajando impuestos cuando lo que hace es bajar un impuesto que él había subido parcialmente. Sí. O sea, había él subido un impuesto y lo baja parcialmente y lo vende como un anuncio. El impuesto país, claro. El impuesto país. Y volvió el impuesto a las ganancias también. Y sí, y a ver, y había bajado el impuesto al IVA a los alimentos y sin embargo él eso no lo tocó. Dejó que, como corresponde, se vuelva a poner el 21%, porque en definitiva él no le quiere bajar el impuesto a la gente, le quiere bajar el impuesto a los ricos, que son los que están siendo masacrados por los impuestos. Bienes personales, por ejemplo, también. Por ejemplo. Que sube, ¿no? Exacto. ¿Se entiende? Sí. Hay una concepción que por su desarrollista con justicia social, que me parece que para mí va por ahí, una propuesta de centroizquierda razonable que articule una mirada entre el sector público y el sector privado y que permita que en la Argentina se pueda discutir otro horizonte. ¿A quién te imaginas ahí? A todos los que crean que la Argentina necesita otro proyecto de país. ¿Y cuál es el límite? A ver, el humanismo, la defensa de los derechos humanos, la idea de la justicia social. O sea, yo no creo que haya que personalizar, porque si personalizás, ahí te vas al barro, ¿entendés? Yo no tengo problemas personales con ningún dirigente de la Argentina. Personales no tengo con ninguno. En todo caso, tengo diferencias ideológicas. Por ejemplo, sos nacionalista. Yo sé por dónde va tu pregunta. Yo me considero nacionalista. ¿Cómo no? Me formé en el partido de Hipólito Yrigoyen. ¿Cómo no voy a ser nacionalista? Ahora, para mí el nacionalismo va de la mano necesariamente de la defensa de los derechos humanos. Si vos relativizás el rol del terrorismo de Estado en los 70... No es sumando a Villarruel, digamos, como algunos proponen. Ni a nadie que proponga esa mirada sobre los 70. A ver, yo creo que acá hay 4 agendas. En la Argentina hay 4 agendas. La primera agenda es la de Villarruel, que propone conseguir beneficios para los presos de lesa humanidad y reabrir el debate de los 70 para discutir el rol de montoneros en la Argentina. O sea, una agenda que atrasa y que no suma nada. No, y que ojo, ayer Milei, en Casa Rosada se intentan despegar un poco, pero ayer Milei puso en duda lo de los 30.000 desaparecidos otra vez, ¿no? Por supuesto. A ver, la agenda de Milei contiene parte de la agenda de Villarruel, por más que ahora diga que no. Sí. Pero la primera agenda es la que propone Villarruel, que es la que dice yo tengo esta agenda. La agenda de Macri, que es la agenda de los negocios. Los negocios de la energía, los negocios del transporte. Es una agenda que está vinculada a determinados sectores de la economía para favorecer a sus amigos. Después tenés la agenda de Milei, que es la agenda del hijo, la agenda de la CIDE, parte de la agenda de Villarruel que toma, porque también pone en discusión los 30.000 desaparecidos. Es la agenda del ajuste fiscal como fin en sí mismo a cualquier costo, achurándole la guita a los jubilados para mostrarle al Fondo Monetario que tiene equilibrio fiscal. Y después tenés una cuarta agenda, que es la agenda nuestra, que es la agenda de la producción, el trabajo, la defensa de los recursos naturales, el medio ambiente,
que es una agenda que obviamente que necesita tener anclaje social. Porque la clave es cuando vos tenés un proyecto político, lo anclás en un proyecto social y de ahí después construís una coalición electoral. Claro. Ahora, es bueno el diagnóstico que vos hacés, ¿no? Pero vos sos una persona que estás en la calle, digo, que te tomás el bondi, te tomás el subte y demás. No sos parte, digamos, de... No es porque estás acá, pero hay varios políticos, y los hemos dicho varias veces con Meli, que han perdido la agenda del día a día. Coincido con tu diagnóstico, pero después tenés a alguien que no tiene una representación porque dice, che, me cansaron, se está peleando por Twitter, che, este dice blanco y el otro dice negro y se siguen con esas peleitas. ¿Cómo se hace para cambiar eso? ¿Se encierran todos, se pelean, se dicen y vamos para adelante, cambiando el espacio? Nico, lo primero es no caer en la tentación de descalificar a alguien para conseguir notoriedad personal. Que es, por ejemplo, la tentación que me pusieron recién ustedes. Bueno, a ver, ¿y cuál es el límite? Claro. Si yo te digo un nombre, eso rebota. Yo descalifico a alguien, agredo a alguien, esta nota se recorta y tal vez termina en los portales más importantes del país o en los canales de televisión hegemónicos. No nos vendría mal, así que si querés... Claro, yo sé que no le vendría mal, por eso me hiciste la pregunta. Dicho lo cual, uno tiene que ser consecuente con lo que piensa. Yo creo que hay que hablar poco de la gente, o casi nada de la gente. Hay que hablar mucho de las ideas. Entonces, ahí hay una oportunidad de reconciliarse con la sociedad. A ver, les voy a decir una cosa que puede ser... Hoy está instalada la idea de que en política crecen los disruptivos. Y para mí, el tema de la disrupción en política está al borde, incluso de la salud mental muchas veces. De discutir la salud mental. Porque ¿qué es ser disruptivo? Disfrazarte de pollo y hacer una campaña disfrazada de pollo, no sé, insultar al otro, ser capaz de romper todos los límites éticos, ¿eso es ser disruptivo? Yo apuesto otra cosa. Parece que funcionó eso. Bueno, claro que parecía que funcionó electoralmente. Hay que ver si se puede gobernar un país ahí. Claro. Y después hay otra mirada, que es la de ser serios. Entonces, si vos me decís a mí, che, ¿con quién te juntaría vos? Y trataría, la primer precondición que yo pondría sería que sean personas razonables y racionales. Que haya seriedad. Yo puedo tener diferencias con vos. El tema es que si yo considero que vos sos un enemigo y que lo peor que le puede pasar a la Argentina es que tus ideas triunfan, entonces yo te tengo que eliminar y no hay ninguna posibilidad de construir nada. Esa forma de entender la política, que es la disrupción permanente, que considera al adversario un enemigo y que piensa que la política es una guerra y que utiliza las palabras como si fueran misiles o pistolas, bueno, a mí no me convence y además creo que a la Argentina no le sirve. O sea, yo no me siento cómoda haciendo así, haciendo política de esa manera y creo que a la Argentina le va a generar un daño enorme institucional que después le va a generar un daño político y le va a generar finalmente un daño económico financiero, que es lo que le vengo diciendo a Milei desde que arrancó. Seguí insultando vos a la política, que el día de mañana cuando cambien las condiciones internacionales y cuando tengas una corrida bancaria o cambiaria, te vas a dar cuenta qué importante que es tener poder político y tener cierto prestigio para evitar catástrofes económicas y sociales. Ahora, él insiste, ayer, por ejemplo, en el CCK, volvió a decir, soy de las personas más populares del mundo, soy el mejor presidente de la historia, lo nombra a Caputo como el mejor ministro de Economía de la historia, sale al balcón ayer en Casa Rosada, una vez imagen donde él está como saludando, algunos los putean, otros le dicen, vamos Milei. Digo, es extraño, digo, él se cree ese personaje. Sí, a ver... A mí me da la sensación que nadie debería autoproclamarse la segunda persona más importante del planeta Tierra. ¿No? Sí. Y me da la sensación que además la sociedad no lo debería validar de la manera que lo valida. Es raro. ¿Problemas de autoestima no tiene? No. Sí, los tiene, por eso lo dice. Es exactamente al contrario. Claro. Y lo que es insólito es como... Todos se quedan... A ver... Vos para ser un buen presidente, y ojalá que sea un buen presidente, por lo menos tenés que tener éxito económicos, sociales, culminar tu mandato. Vos no te ponés vos misma la medalla de mejor locutora, de mejor periodista o de mejor economista. Te ponés en realidad en un lugar donde la sociedad es la que te pone y viene otro y te dice, mira, la verdad, Nico, sos el mejor periodista que tiene... Bueno, me lo han dicho, pero no importa. Sé que me lo han dicho, pero bueno, salís a... no, sí. Capaz que cuando negocié la paritaria acá, pero después, en general, la gente no dice eso de sí mismo. Porque además corres el riesgo de que una persona seria te mire y te diga, che, este hombre no está bien. Sí. ¿O no? Pero no pasa eso. ¿Por qué no pasa? ¿Qué pasa? No sé si no pasa. A ver, yo hablo con gente que está en otros países de la región, inclusive en Europa, que son dirigentes políticos importantes, y lo ven... Muy, muy raro este fenómeno. No es que... Entiendo que el
presidente puede mostrar que se habla con Musk por Twitter y entonces eso puede generar... Pero a ver, no pensemos que lo bizarro se considera como normal en todo el mundo. Acá hay un algoritmo que nos lleva a vincular... Escúchame, hay un algoritmo que nos lleva a vincularnos entre los que pensamos más o menos parecido y entonces nos hacen creer que nuestras excentricidades son bien vistas por todos. Claro. Pero después hay otra gente también muy importante, muy razonable, que tiene que tomar decisiones muy importantes, que cuando ve los desbordes emocionales, que cuando ve los discursos fanáticos y extremos, que cuando ve las descalificaciones a trochimoche, pone reparos. El tema que hoy él fue a Silicon Valley, se tuitea o se habla con más y demás, pero al momento queda ahí. Porque lo único que hizo hasta ahora más es Starlink, digamos, que no es ni siquiera una inversión. No, ya estaba hecho. Entonces, él se jacta de eso, pero todos los multimillonarios y demás que apoyan la idea de la derecha hasta ahora no pusieron un peso acá. No, es más, probablemente la Argentina termine contratando los servicios de las empresas de Musk para hacer la reforma del Estado. Sea al revés. Nosotros no recibamos inversiones, sino que mandemos dólares de acá para allá. Muy probablemente. Sí, que nos lleven el litio. No, después eso también, pero viste que Trump acaba de anunciar que va a hacer una reforma del Estado de la mano de Musk, que es algo parecido a lo que habían dicho cuando viajó. Claro, cuando viajó Milei habían dicho que iban a hacer algo parecido porque están pensando como una suerte de software y de inteligencia artificial que va a simplificar los procesos, lo cual a priori no tengo un prejuicio con eso. Lo que digo es, ojo, que no sea cosa que esta relación que parece que es mutuamente conveniente sea conveniente solamente para ello. ¿Entendés? Cosa que es probable. Y por otro lado, te voy a decir una cosa, o sea, yo sé que hoy se naturalizó lo bizarro, el exceso, la desproporción, pero yo no creo que los países puedan prosperar si no tienen dirigentes políticos serios. Sí. Claro. No, la sensación es esa, no sé qué te pasa a vos. El otro día hablaba con una editora que me decía como que ya se perdió la capacidad de sorpresa en la Argentina. ¿Viste? Como que ya cualquier cosa parece y decís, sí, bueno, como que lo crees verosímil, algo que en otro momento hubiese sido un delirio, ¿no? Y por eso te decía al principio que no lo puedo creer. Claro. A ver, yo no lo voy a naturalizar. No voy a Ayer recibimos nosotros a las autoridades de FOPEA en la Comisión de Libertad de Expresión. Y vinieron periodistas que no piensan como nosotros. Digo, estaba Claudio Jacqueline de La Nación, hizo una larga exposición contando la cantidad de agresiones y de amedrentamientos que había sufrido la prensa, que además tiene una visión de la Argentina parecida a la de Milei, que te dejaba helado, porque te decía, che, acá esto está operando indirectamente como autocensura, estamos todos preocupados porque el nivel de violencia y de hostigamiento no tiene antecedentes históricos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que sea tan asimilable la disrupción que propone Milei. Creo que está todavía en un momento donde la sociedad le permite todo. Pero es como la trompita que hicieron con Macri cuando se sacaron la selfie. Yo te puedo asegurar que dentro de un tiempo vamos a ver eso y no nos va a parecer simpático. Ahora porque estamos todavía en la luna de miel y decimos, uy, mirá qué excéntrico el presidente que hace trompita, se pone en puntita de pie y se saca selfie con los otros gobernadores como si fuesen adolescentes o preadolescentes que están entrando a un asalto de cumpleaños. Bueno, pero no es tan gracioso de hecho, no esto. sé si escuchaste el discurso de ayer, bueno, le dijo a los que están en contra de él, primero que hace una moralización de la política ya extrema, ¿no? Porque es los buenos y los malos, con tintes religiosos también, porque mete las sagradas escrituras, que vienen por tus hijos, ¿no? Y después le dijo a los opositores, a los que están en contra de él, le dijo, ratas inmundas, fracasadas, repugnantes y vomitivas. Hay un punto donde si no fuera nuestro presidente sería gracioso. Porque, o sea, vos lo ves, yo también tengo esa contradicción, lo veo y digo, esto no lo puedo creer. Lástima que soy argentino, corrijo, lástima que es el presidente de mi país, porque si vos fueras español o europeo y lo mirás, decís, Claro. ¿qué está pasando en este país? Ahora, es la persona que iría, lo pongo potencial porque veremos, ayer lo confirma, que el 16 de septiembre va ante ustedes, los diputados, los senadores, a querer presentar el presupuesto y ayer vomitivos, ratas y demás. Vos lo ves ahora presentando el presupuesto 2025 y ¿qué? Nico, ¿qué vamos a decir las cosas como son, nadie se lo toma en serio. No es que la gente se va ofendida ahí lo que me dijo, pero esto es lo triste, ¿me entendés? Como que pasó todo límite, por eso te digo, pero vos lo mirás de afuera, te miran en el exterior y no lo pueden creer. La gente seria en el mundo no naturaliza estas cosas,
por más que nosotros nos naturalicemos. No pasa nada, a ver, él puede venir a hacer su show, como vos decías recién, probablemente quiera que no le voten el presupuesto para tener más discrecionalidad, probablemente elija a alguno de nosotros para pelearse, diga vos tal cosa, vos tal otra, puede ser, sí, puede pasar. Ahora, no, a ver, en definitiva ese no es el problema, porque también por otro lado, lo que el tipo tiene que conseguir, me parece a mí, es que recupere el poder adquisitivo de los salarios, recupere el poder adquisitivo de las jubilaciones, haya más empleo. Porque por otro lado, si el tipo hiciera todas estas cosas, pero la economía vuela, como él dice que vuela, bueno, entonces se te complica. Yo seguiría pensando lo mismo, pero sería un debate más trabado. Porque él te podría decir, te quedás en la forma si no estás viendo el fondo. Ahora, yo lo que estoy viendo es que las formas son parte del problema de fondo, que es que el tipo tiene una concepción desconectada de la realidad, de cómo se gestiona, y que no se da cuenta que hay errores que él va cometiendo que lo van a llevar, a que la Argentina esté en una posición difícil de explicar en muy poco tiempo. Ya está en una posición muy difícil de explicar. O sea, no es sencillo, ¿viste? A ver, ¿qué inversor financiero le va a dar, por ejemplo, capacidad de financiamiento al Estado argentino con un presidente que se autoproclama Moisés? No es joda. O sea, a ver, ¿qué bonista, qué tipo que pueda comprar bonos de cualquier Estado soberano va a tomar ese riesgo? Uno que puede sentir que puede hacer una diferencia económica muy fuerte en poco tiempo para salir rápido. Pero no es como decía, se autopercibe Moisés. Eso tiene un impacto después realmente en la economía real. Tal vez no en el corto plazo, porque la gente está viendo, che, ¿esto qué es? Es un fenómeno. También hay una pregunta profunda que mucha gente se hace, que es si de verdad cambió tanto la sociedad que esto es la nueva normalidad. Che, ¿es esto lo que viene? Claro. Yo me resisto a pensar que sea esto lo que viene. Entiendo que esto es un momento, pero... Cristina hoy hablaba en esta carta de algo que era marketinero, ¿no? Que sigue siendo así, digamos, que hay una economía bimonetaria y en el cual el presidente sigue siendo este marketing, ¿no? De la economía vuela, las jubilaciones le ganan a la inflación, los salarios le ganan a la inflación. Yo no sé si ellos se lo creen verdaderamente. Cuando uno habla con los funcionarios de La Libertad Avanza, sí, yo creo que mi pregunta, digo, en esta conversación es, bueno, está bien, el escenario ya lo tenemos, digamos, ¿no? Ya estamos haciendo la descripción de cómo está el estado de situación. Y nosotros, bueno, por ahí sí trabajamos de esto, ¿no? De comentar, de analizar, de investigar. Pero digo, ustedes, como la política, sí, la política en el sentido de esa palabra, ¿Cómo se pone un freno a este avance, digo, no del negacionismo, ya directamente de reivindicar la dictadura? Pacto que parecían como que ya estaba saldado, ¿no? Que no puedes insultar a tu adversario político, que no puedes reivindicar a los genocidas que están... Lo que pasa es que esto es un límite que se lo tiene que poner la sociedad, no la política, Milei. ¿Entendés? O sea, yo creo que hay algo en la excentricidad de él que hace juego con la idea de que se necesitaba alguien muy diferente para revertir la tendencia al estancamiento económico que teníamos, ¿no? Entonces, inclusive durante la campaña electoral aparecían encuestas que decían Milei está loco y por eso lo voto. Porque solamente un loco puede cambiar este país. No, y hay ciertas cosas que tenía, a ver, en algunas cosas, como que se agarraba de cosas que tenían cierto sentido. Sí, por supuesto, como todo en la vida, digamos. Estoy haciendo una generalización injusta. O sea, Milei ha tenido un montón de aciertos y ha identificado problemas en la sociedad y los ha expresado mejor que ningún otro. Está claro eso. Dicho lo cual, no cambio lo que te vengo planteando del enfoque general. El punto acá es cuando la sociedad le pone un límite a esto. Pero el problema, insisto con lo mismo, o sea, el problema no es solamente la forma, el problema es que ese tipo de práctica, ese tipo de forma, después termina teniendo consecuencias económicas, políticas y sociales de largo plazo. Claro. No existe en ningún país del mundo un presidente que le diga a los empresarios en Davos que está bien no pagar impuestos. ¿Sabes por qué? Y porque después los empresarios locales te dicen, pero escúchame, si vos decías que éramos héroes sociales los evasores, no me jodas. ¿Entendés? Y si los empresarios no pagan impuestos, no te estoy diciendo que les confisquen la propiedad privada, te estoy diciendo que paguen impuestos como pagan en todos países del mundo. No hay país viable, no hay proyecto de país viable. Entonces yo no sé si nos damos cuenta del límite que pasa. Habla a favor de los monopolios. Dice, no, porque un monopolio en realidad es la demostración práctica de que una empresa ha sido la mejor y la más eficiente en proveer determinados bienes y servicios y por eso se queda con todo el mercado. Eso es la muerte de la democracia, la muerte del capitalismo. Sin competencia, qué sé yo, ¿no? No hay derechos del consumidor, por ejemplo. Entonces, te digo, no es joda esto. Vos vas a Davos, lo de Davos para mí fue paradigmático, y le decís
a los líderes mundiales y del sistema financiero que el problema en Occidente es el colectivismo, se te cagan de risa. El tema, yo creo que vos hay que salir a explicar, ¿no? La otra visión que tienen ustedes. El tema es cómo salís a explicar desde el kirchnerismo que pareciera que es la mancha venenosa. Pero olvídate del kirchnerismo. Acá es una cuestión, estoy seguro que de mucha gente del PRO que debe pensar como yo en esto que te estoy diciendo. Es el sentido común. ¿Qué kirchnerismo? O sea, acá, por eso te digo, la primera contradicción es entre racionalidad e irracionalidad. Entre sensatez e insensatez. No entre educados y maleducados. A mí el problema no es que el tipo sea un maleducado. Para mí el problema es que está desconectado de la realidad. Claro, si te autopercibís Moisés, claro, entonces seguramente tu forma de razonar va a llevar a pensarte, viste, que vos sos un ser superior, que tenés superpoderes. Entonces, y esa posición te va a generar equivocaciones estratégicas, no tácticas. Entonces, acá la discusión no es entre el kirchnerismo y él. Acá la discusión es entre las personas que quieren a su país, que son conscientes que nadie es el dueño de la verdad, que las soluciones se construyen de manera colectiva, que comprenden que una sociedad armónica es una sociedad equilibrada, donde los excesos se corrigen, ¿no? Donde hay un pacto elemental para garantizar la diversidad, donde la intolerancia en este pacto democrático que hacía referencia a vos no tiene lugar. ¿Qué sé yo? Digo, vos me decías poner el caso de Monzó. Yo con Monzó nunca en mi vida... ¿Monzó me dijiste o Massot? Bueno, con los dos. No tomé nunca un café en mi vida. No tengo el teléfono, los tipos. Y probablemente en muchas discusiones fundamentalmente... Estuvieron con los gobernadores peronistas. Económicas tengamos algunas diferencias. Ahora, ¿cómo no voy a tener coincidencia en esto que me estás diciendo vos? Como puedo tener coincidencia seguramente con muchos dirigentes, también incluso de la izquierda. Yo con el Chipi Castillo lo escucho hablar, y el Chipi Castillo y Massot están en las antípodas, si querés, del arco ideológico, y vos encontrás un tipo razonable. Es razonable. O sea, y cuando dice algo está argumentado y no es ofensivo con el otro, y podrás no poder ponerte de acuerdo. Sí, el problema es que ellos no quieren acercarse a ustedes. De hecho, hoy escuchaba, ahí te voy a llevar a un lugar que no te va a gustar, a Martín Lustó, que decía que, bueno, hablaba en contra de Loredo, ¿no? De su mismo partido, que dice, De Loredo prefiere avalar algo que sabe que está mal por no votar con el kirchnerismo. Claro, tiene razón. ¿Y por qué me voy a poner mal? No, digo que te voy a hacer opinar sobre Martín Lustó. No, bueno, no quiero opinar sobre las personas, pero el mecanismo que el tipo denuncia es el mismo mecanismo que venimos denunciando nosotros hace mucho tiempo. Yo tomo posición no en función de lo que se discute, sino en función de qué espacio político lo apoya. Claro. Bueno, usted, por ejemplo, ahora va a volver la reforma jubilatoria el miércoles a la Cámara, este pedido de sesión especial, pero el radicalismo en su momento con De Loredo también puso el tema del presupuesto universitario y ustedes acompañaron. Pero es verdad, muchas veces el radicalismo, no solo en el Senado, sino también en diputados, dice, bueno, yo este proyecto no lo voto porque sí, porque es de Unión por la Patria. No, pero lo dice Lustó, pero Lustó a veces también actúa así, ¿o no? Claro. Para no quedar cerca del kirchnerismo. Sí, tenés razón. Bueno, a ver, y los diputados de él, no los del radicalismo, sino los del radicalismo que le responden a él, votaron como votó De Loredo. Es más, te voy a decir una cosa, De Loredo era devolución hasta hace 5 minutos del sector interno de Lustó. Cuando se discutió la presidencia del bloque hace 6 meses atrás, había 2 candidatos, Manes y De Loredo. Lustó apoyó a De Loredo en contra de Manes, que era más crítico con el gobierno. Sí. Entonces, hay diputados que son jabonosos. Claro. ¿Viste? Voy a decir, che, ¿qué pasa acá? ¿Está todo bien? No significa que el día de mañana no podamos confluir en un espacio, porque no es que es algo que... A ver, pero todos ellos, incluso De Loredo, todos ellos, son más razonables y más racionales que esto que estamos viendo, que no tiene antecedente histórico. No tiene antecedente histórico. Con Lustó, de hecho, acordaron la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, ¿no? Ahí hubo un acuerdo... Pero que por eso acá hay como un fenómeno nuevo que yo no sé si se está viendo, que no es solamente Javier Milei, es todo el espacio ese. Es muy raro lo que pasa. O sea, ellos la echaron a Carolina Píparo porque votó en contra de un inciso. Un inciso es una partecita de un artículo de una ley que era ómnibus. O sea, de una cosa muy, muy menor. Tienen 40 diputados y todos los días hay una deserción nueva. Todos los días tenemos, viste, si no se va Píparo, se va Sago, si no se va Sago, se va Poltroni, si no se va Poltroni, se va Arrieta. Entonces hay como una dinámica que es irracional y que es consecuencia de una lógica fanática y autoritaria de la democracia. Suponer que porque vos ganaste todo no funciona así. Entonces, es como decirte, mira, Milei fue tan disruptivo que cambió
los códigos de la política. Ahora, el cambio que hizo sobre los códigos de la política no fue en el sentido y en la dirección que le prometió la sociedad para terminar con los privilegios de la casta. Fue en un sentido que nadie esperaba, que es en el sentido del caos. No generó un nuevo orden, generó un caos. Sí. Entonces, en el caos no hay ninguna posibilidad de estabilizar ni de organizar nada. No, tiene la casta también, aparte él hablaba de un montón de cuestiones económicas, de dolarizar la economía, que nunca sucedió. Pero Nico se junta con Macri Claro. a la tarde y al día siguiente se traicionan y rompieron los acuerdos que habían acordado la noche anterior. Igual es raro lo de Macri, no sé cómo lo ves, ¿viste? Porque no le están dando nada. Macri está en contra de lo del hijo. Está pidiendo la hidroeléctrica, está pidiendo... Los negocios. Está pidiendo, claro, cargos, está pidiendo lugares. Y no se lo dan. Claro. ¿Qué pasa ahí? Porque dicen que no tiene votos, Macri. Es un error. Macri sí tiene votos. Ellos dicen que los votos son de Patricia, no de Macri. No. Sí tiene votos Macri. Por lo menos en mi ciudad, en mi distrito, Bueno, acá tiene. vos estás claro en el... No, pero además lo sé. Nosotros tenemos, como decís vos, Nico, yo hablo con la gente, además nosotros tenemos acceso, información, encuestas. O sea, lo están subestimando, decís vos, absolutamente, a Macri. absolutamente. Igual, tampoco entiendo lo que está haciendo Macri. Claro. Porque lo de Macri es insólito. Macri es un tipo inteligente. Y por la cantidad de contradicciones que pasó la semana pasada, viste, hicieron una cosa en el Senado, otra cosa en diputados, sacaron un comunicado de prensa que decía una tercera cosa, al día siguiente votaron diferente, se pelean también entre ellos. Por eso te digo, Milei identificó que el orden político que estaba estructurando el sistema argentino estaba en crisis. Lo denunció y propuso un reemplazo. Ahora, en su reemplazo no articuló un nuevo orden político, generó caos. ¿Cuánto tiempo se puede bancar la sociedad este caos? Muchos deben pensar que es inevitable transitar por un caos táctico hasta alcanzar un nuevo orden político. Algunos ya se empezaron a dar cuenta que atrás de esa lógica caótica no hay un genio creativo y un líder de masas, líder global de masas, sino que lo que hay es un tipo que tira consignas sin medir las consecuencias de los actos que toma. Claro. Y de las decisiones que manifiesta. Dicho lo cual, te digo, no veo mucho tiempo más a la sociedad naturalizando semejante quilombo. Sí. Bueno, veremos, qué sé yo. A ver, es insostenible. Porque, a ver, ¿cuánto es insostenible? ¿En qué punto? Cuando empiecen, ¿qué? ¿Qué ves vos como...? A pelearse entre ellos, a denunciarse entre ellos. Yo te voy a decir una cosa. Vos decís político, entre ellos. Claro. Y además te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué está todo tranquilo? Porque está tranquilo el dólar. Cuando el dólar se empieza a mover, estas pelotudeces menores, simbólicas, qué sé yo, pasan a tomar otro cuerpo en la sociedad. Un dólar ficticio, si se quiere. Porque pero lo ¿cómo tienen, es? Planchadito. Lo tienen ahí replanchado. Por eso, es un dólar, viste, que está barato, ¿no? Y es un dólar planchadito. Con un montón de compromisos el año que viene. Cuando el dólar se empieza a mover, todas estas cosas que son menores toman otra envergadura. No, pero además vos tenés la sociedad, ¿no? Está bien, en un momento algunos lo aguantan todavía, esperanza, lo que sea, pero vos vas al supermercado y te siguen aumentando las cosas. Claro. Vuelven a liberar las prepagas que hoy... Claro, el transporte, que también es... transporte, ahora vuelve a aumentar el tren, la nafta que sigue aumentando. Digo, todo te aumenta. Sí. Y él dice que la inflación está controlada, pero anda a alquilar algo. Estás hablando de 400.000 pesos para arriba. Sí, claro. Entonces, digo, es complicado. Las tarifas. Las tarifas, todo. 120 todo. lucas de luz. Yo creo que hay un sector de la sociedad que asume que por un tiempo necesariamente se tiene que sufrir. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se banca a sufrir la gente si no ve resultados? Eso es una pregunta que hoy están haciendo todas las encuestadoras. Sí. Hay un 30% que le da a Milei los 4 años de gobierno. Es un núcleo duro importante eso. Después tenés un 20% que fluctúa entre lo que va a pasar el año que viene. Y después tenés casi un 50% que te dice o no aguanto más ahora o aguanto hasta fin de año. Entonces, a la polarización política que teníamos se le agrega una polarización social y económica, donde van a convivir personas que no dan más y que no les da más el sueldo, la vida, el estado de ánimo, el humor, para seguir sobrellevando este ajuste. Y hay personas que, aunque estén complicadas,
le van a seguir dando el apoyo a Milei por la esperanza que tienen de que un tipo tan disruptivo, que tiene estas excentricidades, representa. Sí. La última parte puede ser que te tenés que ir. Sí. Pero cuando la gente no dé más y mire para otro lado y vea el peronismo, por ejemplo, ¿a quién va a ver ahí? ¿A Axel Kicillof? Sí, ¿A Cristina? lo va a ver la gente. Pero eso es Mira, los fenómenos se dan siempre primero de manera social, después de manera política y finalmente de manera electoral. No aparecen los líderes electorales antes que los procesos populares o los movimientos ciudadanos. Son los movimientos ciudadanos los que determinan quién expresa mejor en ese momento. Lo otro es un paternalismo que en general muchas veces romantizamos en la Argentina porque tenemos una tradición caudillista muy fuerte. En Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, que nos lleva a pensar que hay en general hombres salvadores que son los que conducen a los pueblos hacia la liberación. En general eso no sucede. O sea, Perón, por ejemplo, que sin duda fue uno de los líderes más importantes del siglo XX en toda América, el tipo fue también la expresión de un proceso que arranca con la crisis del 29 y del 30, cuando la Argentina tiene que industrializarse necesariamente con el Plan Pinedo, digamos, por la crisis de Estados Unidos. Eso va generando un cambio en la morfología social, en la estructura laboral de nuestro país, que va dando origen a los primeros laburantes, industriales, a un proceso de migración interna. Perón ve eso y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social articula, y después ese fenómeno que arranca con la crisis del 30 finalmente termina con Perón como presidente. Pero no es que Perón un día dijo voy a inventar a los descamisados. Los descamisados existían, se fueron produciendo y los laburantes industriales empezaban a existir, la migración interna como fenómeno social empezaba a existir, Perón la lee, la interpreta y después la conduce. Entonces yo creo que sería un error, como creo que es un error de Milei autoproclamarse el líder más importante del mundo, es un error de cualquier dirigente político autoproclamarse la vanguardia de la resistencia a Milei o candidato a presidente ahora. No va así para mí eso. Te cierro con esto, Lean, y te agradecemos obviamente que hayas estado acá en esta linda charla. ¿El miércoles se consiguen los 2/3 para reafirmar la reforma jubilatoria o cómo lo ves? Lo veo difícil. Necesario, tan necesario como difícil. No lo veo mecánico. Mucha gente dice ya está, ya se consigue. La izquierda debería acompañarnos, cosa que no hizo la vuelta pasada. Dijo Miriam Bregman en ese momento en teoría, que sí. iban a... Muy bien. Se veía veto. Segundo, los radicales deberían jugar todos juntos. Tercero, el gobierno no debería apretar a los gobernadores o los gobernadores no deberían apretar a los diputados para evitar que cambien de posición. Y finalmente, ese número que obtuvimos la sesión pasada que se aprobó la ley fue con 7 ausencias del PRO, que no querían acompañar con su presencia la rebaja jubilatoria, pero que después de la intervención de Macri probablemente tengan más argumentos para estar sentados. Por ejemplo, María Eugenia Vidal. Claro. Entonces, si María Eugenia Vidal se sienta y le da apoyo al gobierno nacional, vamos a estar muy cerquita. Y viste, ahí habrá que ver, pongo el caso de María Eugenia, pero hay otros más, ¿no es cierto? Vamos a estar muy cerquita porque son los 2/3 de los presentes. Sí. Entonces ahí vamos a estar viendo, depende quién falta, quién no falta. Va a ser una definición muy finita. Palo y palo. Bueno, el miércoles estaremos ahí para ver, pero entiendo que también la sociedad va a observar, ¿no? a esto que está sucediendo y sobre todo a los que avalan de alguna manera la represión, no solo ya que los jubilados están cobrando poco, sino también la represión a ellos. Bueno, gracias por este tiempo. Muchas gracias. Invitado, A disfrutar de este viernes, quieras. de lo que queda, ¿no? Ahora si se puede. cumpleaños es mi hija, así que Claro, me la voy a por buscar eso. ahora. A disfrutar. Saludos para ella. Gracias. Gracias.